Casas de Colombia, Toronto. El podcast. Estamos de regreso a los podcasts de Casas de Colombia, Toronto. Y hoy, la verdad que tenemos otro invitado muy especial. Y es muy especial porque durante los proyectos que se desarrollaron en Casas de Colombia, hubo dos temas literarios. Ya tuvimos el primer desarrollo del libro y ahora tenemos justamente a Alfredo Castellanos, quien nos trajo un proyecto maravilloso que eran las 100 historias de resiliencia. Alfredo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bienvenido a Casas de Colombia, Toronto. Muchísimas gracias, Luz, y muchísimas gracias a toda tu audiencia que hoy nos escucha. Muy agradecido por ser parte de este tipo de proyectos culturales y por seguir promoviendo la colombianidad y sobre todo la literatura en espacios como los que Casas de Colombia ha promovido. Bueno, ¿de dónde surge la idea de hacer 100 historias de resiliencia? Bueno, te tengo que confesar que esta idea es una mezcla de diferentes ideas. Yo llevo liderando espacios de edición y de cultura y de literatura eh, desde hace 10 años. He venido trabajando con diferentes comunidades, he creado diferentes apuestas culturales y he promovido a nuevos escritores a lo largo de Latinoamérica. Pero recientemente cuando me mudo aquí a Canadá, encuentro que los espacios culturales, si bien no son menores, debían encontrar un foco para encontrar una mayor representatividad en específico de nuestra colombianidad, de nuestra cultura. De ahí surge esta idea. Algo que debo señalar es que eso es lo que pensaba yo antes de iniciar este proyecto, porque a lo largo del desarrollo del mismo encontré que existen múltiples espacios que yo no conocía y que de buena suerte vine a encontrar con el desarrollo de Casas de Colombia y con el desarrollo de otras lideresas y otros líderes en el espacio de la cultura, no solo de la literatura, sino de las danzas, el teatro, la música, entre otros. Surge esta historia, esta idea de 100 colombianos, historias de resiliencia, a partir de verme a mí mismo en el espejo y encontrar ese algo que faltaba. Y es una voz que me representara. ¿Qué mejor forma de hacerlo que a través de la literatura y a través de las historias? Creo en el poder de la palabra, creo que las historias cambian, llegan, transforman y permiten que otras culturas en otros contextos puedan entendernos y puedan leernos muchísimo mejor. De pronto, de todas estas historias que tú, porque no fueron 100 las que se presentaron, o sea, fueron como 160, si no estoy mal, las personas que mostraron interés en la publicación de esa historia. ¿Cuál, hubo alguna que te impactó por algo en específico o algo que, no sé, algo que tú quieras resaltar? Yo creo que las historias que encontramos dentro del libro son diversas. Si nos sentamos a leer cada una de las historias, vamos a encontrar entre líneas, de manera escondida, muchísimas emociones y muchas historias que no se revelan de manera directa, pero que impactan. Se encuentran historias de pérdida, se encuentran historias de sueño, desesperanza, ilusión, de tristeza profunda, pero al mismo tiempo se encuentran historias de muchísimo orgullo, mucho amor, de lucha, de fuerza, de resiliencia, de constancia. Podría decir que hay historias que me tocan más por mi situación personal, por mis circunstancias por las que estoy atravesando. Hay otras que me impactan muchísimo más también por quién fue el autor. Eh, Historias de, por ejemplo, Candelaria, que tiene 8 años, no tiene 9 años ahora. Son maravillosas, son hermosas, están llenas de ilusión, eh, pero al mismo tiempo hay otras muchas tantas que, como tú lo viviste en el lanzamiento de este libro, hicieron que corrieran varias lágrimas por nuestras mejillas. Muy emocional, muy emotivo, muy fuerte pueden llegar a ser estas historias, pero al mismo tiempo pueden ser muy bonitas, porque como lágrimas vinieron, muchas sonrisas, muchas risas a carcajadas salir. Yo creo que al final, o sea, si bien lo que tú mencionas, no hay un tema de resiliencia profundo, muy fuerte, pero al final es un tema de valentía
digamos, después de escuchar las lecturas en el día del lanzamiento del libro, la conclusión mía fue esa, definitivamente somos muy valientes. En definitiva, y es un tema que cuando decide un colombiano migrar, cuando se salen de nuestra tierra, eh, hay muchas cosas que se dejan atrás, pero hay muchas cosas que se vienen con nosotros. Esa maleta no solo estaba cargada de pertenencias, sino además de nuestra historia, nuestra cultura, nuestra fuerza, lo que somos como personas y como profesionales, y que no se desvanece, no se disminuye una vez estando en este país. Y que a pesar del frío de Canadá en algunas estaciones, y que a pesar del ambiente tan diferente, podemos encontrarnos, encontrar nuestras historias y encontrarnos en nuestro propio proceso, encontrar quiénes somos realmente y encontrarnos brillando nuevamente, sonriendo nuevamente en un proceso de transformación que al final termina siendo eh, muy inspiracional, sobre todo para los que no están con nosotros, para los que nos ven. Ahora nosotros somos ese tío o esa tía que vive por allá en Canadá. Ahora nosotros somos el vecino ese que salió y se fue a vivir a Canadá y está haciendo cosas maravillosas. Tantas historias que hoy nosotros no conocemos, pero que en estos momentos se están viviendo en Colombia. Somos punto y fuente de inspiración. Y es algo que nosotros dejamos pasar muchas veces, pero que están hoy presentes. Este, yo quisiera preguntarte si hubo algún momento de dificultad, o sea, cuando durante el proceso yo siempre estaba muy nerviosa porque decían, ¿cómo va a conseguir 100 autores en tan poquito tiempo? Y siempre te lo preguntaba, oye, ¿cómo vas? ¿Qué necesitas? ¿Qué hacemos refuerzo? Eh, ¿Hubo alguna dificultad para conseguir los cientos? O sea, a mí me aterraba tu tranquilidad. Yo decía, bueno, si está tan tranquilo. Yo Cuéntame, te- ¿cuál fue de pronto el momento, si hubo algún momento de dificultad o si todo fluyó demasiado fácil? Mira, yo tengo un largo historial realizando este tipo de procesos. Y yo sé que normalmente, no solo, no voy a decir que por ser colombianos dejamos todo a lo último, sino normalmente los escritores, y sobre todo los escritores que son noveles, que somos noveles, que hasta ahora estamos iniciando estos procesos, tenemos miedo o somos muy perfeccionistas, tratamos de leer y releer y revisar nuestra historia una y otra vez y enviamos siempre hasta el último momento. Normalmente este tipo de convocatorias emocionan muchísimo a los nuevos escritores. Por supuesto, en algún momento lo pensé y dudé si llegaríamos al número de personas. De hecho, inicié un proceso de contacto interno a un montón de personas a través de redes sociales con invitaciones directas, porque en algún momento sabía que no podía fallar con este proyecto. Sin embargo, el número de participaciones terminó siendo muchísimo más alto del esperado. Tuvimos 164 participaciones, no solo de colombianos, sino de otros autores que estaban muy emocionados en participar. Tuvimos participación de bolivianos, ecuatorianos, personas en Estados Unidos, en España y otros tantos que por supuesto no aplicaban a un libro de 100 colombianos en Canadá. Aún así, hacían su esfuerzo, aún así lo presentaban y aún así estaban muy emocionados de al menos intentarlo. De hecho, en los comentarios de las publicaciones decía, yo sé que no aplico, pero sí me gustaría que ustedes pudieran leer mi obra y la enviaban. Este tipo de proyectos terminan conectándonos mucho. La escritura es un proceso de sanación y creo que muchísimas personas necesitan encontrar estos lugares para encontrarse a sí mismos. Así que cada vez que lo lanzamos, que lanzamos y trabajamos con este tipo de convocatorias, pues bueno, recibimos muchísimos pedacitos de alma, ¿no? Un escrito es un pedacito del alma del escritor. Son 100 historias de no escritores. Fue muy difícil. Yo sé que tú hiciste taller de escritura creativa durante este proceso. Fue muy difícil lograr que cogieran el estilo, que entendieran un poco, dejar un poco hacia atrás la escritura coloquial. Yo honestamente no me enfoqué en eso.
se realizaron diferentes talleres para trabajar y aprender técnicas de escritura. Trabajamos en un taller muy bonito de poesía para principiantes, donde trabajamos aspectos básicos de la poesía y además yo siempre lo combiné con un estilo práctico de aprender haciendo. Durante, no diría muchos años, pero sí durante varios de los mejores años de mi vida fui profesor en la universidad y apliqué todos esos conocimientos a la enseñanza de la escritura creativa. En este proceso, traté de transformar a los escritores noveles y darles herramientas para que pudieran desarrollar y encontrar su propia voz en la escritura. Sin embargo, no diría que el éxito de estos escritos se debió específicamente a mis talleres, porque es un proceso que tarda. Que un escritor encuentre su propia voz es un proceso que a veces dura toda su vida. Lo que sí traté de favorecer es la autenticidad. No importa que no sean escritos o poemas que no cumpliesen con las métricas estructurales de la poesía tradicional. No importaba si realmente su historia no cumplía con todos los parámetros mínimos de gramática, estilo y ortografía, porque ese tipo de cosas se pueden mejorar. Lo importante es el mensaje. Es lo que prioricé, que el mensaje se adaptara a lo que nosotros estábamos buscando dentro de este libro de 100 colombianos en Canadá. Por supuesto, hubo otros elementos materiales y formales que hizo más fácil el seleccionar a quienes debían ser parte de este libro. Pues como dije, habían personas que no cumplían por razón de nacionalidad, territorialidad, longitud de las palabras, entre otros. ¿Y cuál es tu historia de resiliencia, Alfredo? Wow, qué pregunta tan bonita. Mi historia de resiliencia. Bueno, yo creo que sí, el explorarme a mí mismo como escritor e ir inclusive muchísimo más allá de explorarme a mí como persona, encontraría y podría decir muchísimas cosas. Yo empecé te cuento, desde muy niño en y crecí en una familia con muchísimas dificultades económicas en Bogotá, hacia el sur de Bogotá. Los que saben entenderán qué es crecer en un lugar como Ciudad Bolívar, donde, donde apostarle a la educación significaba un reto en sí mismo, en una época donde el Internet no era, no facilitaba tanto el acceso a la información. Yo creo que el haber apostado a la educación, el haber hecho absolutamente todo por acceder a educación superior, que no solo transformó mi vida, sino hizo que mi propia visión de futuro, mi propia visión de mí mismo y la visión que los demás, las personas que hacían parte de mi comunidad, eh, tuviese, se transformó de manera significativa. Te cuento, yo para pagar mi universidad, yo vendía medias en el centro, en San Victorino, en Bogotá, manejaba servicio público, trabajé haciendo encuestas en la calle. Fue una época muy difícil donde apenas si comía a veces una o dos veces al día máximo. Terminé siendo muy, 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 muy delgado. Me acuerdo tanto que era por todas estas circunstancias difíciles. Cuando me gradúo, mi vida cambia. Y mi vida cambia porque tuve la fortuna de haber obtenido uno de los mejores saber pro del país. La ministra de Educación me dio premio. Eso fue una maravilla. Y me ofrecen puesto como docente en la universidad. Mi vida cambia no solo en lo económico, realmente no fue algo enorme, sino por primera vez logré ver que la educación en definitiva sí era el camino para transformar mi futuro. Los libros, la cultura, las personas que estaban ahí conmigo en este proceso de transformación generaron un impacto enorme en mí que hoy me acompaña y que por eso me mueven todos los días a liderar procesos de transformación y sobre todo procesos de impacto social. Qué bonita historia. ¿Quién es Alfredo Castellanos? O sea, tú estudiaste Derecho, creo que fue que estudiaste.
pero estás más dedicado al mundo de las letras. ¿En qué momento sucede esa transición? A ver, yo creo que al final responder esa pregunta no es fácil y tenemos que analizarnos desde diferentes puntos de vista. Alfredo Castellanos es una mezcla de, de un aspecto profesional muy grande que incluye un paso por el mundo del derecho. Hoy soy abogado y soy felizmente abogado, y la forma en que veo, tomo decisiones, mi pensamiento crítico social se debe a la formación jurídica que obtuve hace unos años. Pero también estudié en una ingeniería mecánica, también tengo una maestría en negocios, también tengo otro programa en el mundo de los negocios aquí en Canadá. Todo eso solo lleva a esta conclusión profesional, y es que Alfredo es una persona muy curiosa, es una persona que no le gusta quedarse quieta, es una persona que le gusta transformar, es una persona que siempre va a encontrar herramientas para transformar su propia realidad y la realidad de las personas que están cerca. Una persona que en definitiva trabaja porque tengamos todos un mejor futuro, que entiende que no está solo y que entiende que solo a través de los demás y de un trabajo en comunidad se pueden llegar a hacer grandes cosas. También es una persona que ama a su familia, es una persona que ama a sus perritos, es una persona que ama a su esposa, es una persona que entiende que existen unos valores y que tiene unos principios y que para él lo guían en la toma de sus decisiones, y que a partir de eso siempre se mueve. Entonces, entender cuáles son esos principios para mí es un hecho fundamental para poder guiar mi futuro. De ahí para allá te podría decir quién es Alfredo Castellanos desde muchas perspectivas, pero inclusive yo estoy tratando de descifrar cuáles son esas. Es una pregunta bien difícil que creo que todos los días nos estamos haciendo. Así es. Y bueno, ¿cuál es la siguiente curiosidad que va a tener Alfredo Castellanos ya en su desarrollo, si es así, aquí en Canadá? ¿Hacia dónde te gustaría irte? Mira, mi esposa me dice, tú no te quedas quieto nunca, y en definitiva, siempre que veo que hay algo que hacer, lo hago, y lo hago muy rápido. De hecho, a veces lo hago tan rápido que no, ni siquiera pienso bien hacia dónde lo estoy yendo, pero para mí lo más importante, para mí es crucial la ejecución. Y en estos momentos te cuento que estoy liderando otro proyecto cultural, el cual he llamado Los Latinos que Inspiran. Se trata de otro libro, en esta oportunidad para contar la historia de los líderes, lideresas y líderes latinos más importantes de Canadá, que están liderando procesos de transformación desde diferentes perspectivas, ya sea en temas de liderazgo social, política, en temas de negocios, en temas de educación, ciencia, arte, cultura, en diferentes campos de lo que podríamos nosotros llamar lo que significa ser una lideresa o significa ser un líder. Este es un libro enorme porque por un lado busca impactar a los demás miembros de la comunidad latina, mostrando historias espejo de otros líderes y de otras lideresas latinos y latinas que han transformado y han logrado grandes cosas en este país. Desde senadoras, miembros del parlamento, directores de las empresas más importantes que hoy están jugando un papel fundamental dentro de la economía canadiense y por supuesto dentro de la sociedad. Eh, Busco que estas historias los inspiren a ellos y que muestren que sí es posible llegar a estos espacios de liderazgo. Y por otro lado, este libro también busca impactar a la comunidad canadiense para que muestre lo que nosotros somos, y de esa manera romper ciertos estereotipos negativos que han aparecido de lo que significa trabajar como latino, de los puestos que normalmente solo ocupan los latinos, para que podamos mostrarle a la comunidad canadiense en general que somos muchísimo más allá de eso, al mismo tiempo que luchamos contra esa narrativa que en algunos lugares ha surgido en contra de la población migrante latina. Entonces, ese es el próximo reto. El libro ya lo construí. Viene un lanzamiento, el cual yo diría que es el evento social latino de los más importantes del año. Es un proyecto muy ambicioso que, como dije, a veces
A veces me lanzo a hacer y realmente no tengo ni idea cómo voy a llegar allá. Tengo más preguntas que respuestas, pero sobre todo una visión muy grande y es que no quiero que sigamos jugando, que sigamos jugando pequeños como comunidad latina. Quiero que empecemos a mostrarnos de manera grande, fuerte y que generemos un impacto importante dentro de la sociedad canadiense. Excelente, me encanta esa nueva iniciativa, te felicito, pero adicionalmente, más que todo, quiero felicitarte por todo lo que ha sido tu vida. O sea, esa resiliencia en la que hablamos, darse cuenta cuál es el camino, definitivamente sí, pensar que la educación es lo que te va a llevar adelante. Vienes aquí, estudias en una de las mejores universidades de Canadá, como es Queen's. eh, Muestra mucho de ti, muestra mucho de tu valentía y de lo claro que tienes tu futuro, tu foco, hacia dónde quieres ir, y te felicito por eso, porque muchas personas que tienen tantísimas oportunidades no las aprovechan porque no se dan cuenta de lo que tienen, ¿no? Sí, en definitiva, Lucy, es parte del propósito de este libro. Creo que tenemos muchísimas oportunidades y de hecho una de las preguntas que yo siempre les hago a las lideresas y a los líderes latinos es, ¿qué aspecto de tu latinidad crees que ha sido más relevante en el éxito y en la construcción de tu ser como profesional aquí en Canadá? Y normalmente la palabra a la que todos apuntan es a resiliencia, a esa pasión, pero hay otros aspectos que me parecen cruciales. Hoy, precisamente en entrevista con una de las lideresas más importantes del mundo, del mundo corporativo aquí en Canadá, me decía que además de eso, como latinos, somos muy buenos entendiendo y manejando las crisis, porque en Latinoamérica vivimos en una crisis constante. Somos muy fuertes navegándolas. Somos muy fuertes surgiendo de las cenizas. Eso somos como latinos. El encontrarnos, a veces podemos tardar un poquito más el encontrar y el afinarnos. Migrar es un proceso que nos desestabiliza tanto, que sobre todo al principio vamos a pasar un proceso de construcción y nuevamente y de construcción nuevamente en procura de aprovechar esas grandes oportunidades que tenemos al frente. Pero en definitiva es un proceso que no depende solo de mí, sino de todos los que estamos acá y que qué bueno que podamos ayudar de alguna manera con la presentación de estas historias. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias por tu tiempo, por traer este proyecto que la verdad es hermoso, llega mucho al corazón. Y muchísimas gracias por todo el esfuerzo, por lo que le pusiste a la generación del proyecto y sacarlo finalmente adelante. Muchísimas gracias. A ti, Luz, y por supuesto a todos los representantes del Consulado colombiano, a Casas de Colombia, a Cancillería, a Gobierno y todos aquellos que hicieron partícipe y fueron promotores y multiplicadores de esta maravillosa iniciativa. Bueno, muchísimas gracias. Casas de Colombia, Toronto. El podcast.